Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos con nuestra serie sobre Romanos, el capítulo 11 ya. Y en este mensaje vamos a hablar de un olivo, un buen olivo. Cuando estábamos en Israel vimos varios olivos y es un árbol muy bonito, muy hermoso. Y obviamente una oliva fresca es muy diferente de una oliva de una lata, ¿no? Y pues este árbol es uno de los más representativos de Israel, porque ellos comen las olivas y también hacen el aceite de oliva, que en los tiempos bíblicos era muy importante, uno de los mejores o más importantes productos de la época. Y en esta prédica vamos a llegar hasta el versículo 24, Dios mediante, así que vamos a leerlo para tener en mente hacia dónde vamos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vemos aquí que Pablo va a hablar nuevamente de Israel, o más bien sigue su conversación o esta sección sobre Israel que empezó en el 9 y va del 9, 10 y 11. Podría surgir la pregunta, ¿por qué habla Pablo tanto de los judíos, de Israel? Y obviamente él era israelita, judío, y por eso él quería hablar sobre su pueblo. También, como mencionamos en la primera prédica, si pueden recordar hace no sé cuántos meses eso, hablamos de que en la iglesia de Roma o las iglesias de Roma había quizás algunos roces entre los judíos y los gentiles. Y por eso es importante o era importante para ellos entender el tema sobre Israel. Más allá de eso, es importante ver la fidelidad de Dios, porque al mirar lo que Dios hacía en el primer siglo, como los judíos habían rechazado al Mesías en su mayoría, y al pensar en las promesas que Dios había hecho a la nación, podría surgir la pregunta sobre la fidelidad de Dios. Y es por eso que Pablo quiere hablar de la fidelidad de Dios y va a hacer varias preguntas y va a contestarlas. Y por ser un pasaje muy diferente, voy a usar otro estilo. Voy a tratar de seguir más el estilo de Pablo aquí, de hacer una pregunta y vamos a ver cómo la responde. Y la aplicación será al final de la prédica esta mañana, porque así trabaja él. Muy bien, vamos a entonces orar antes de comenzar y pedirle a Dios mucha sabiduría para entender este pasaje. Padre, venimos ante ti para pedirte sabiduría. Padre, tú sabes que este pasaje tiene algunos retos. Tú sabes, Padre, también que nos cuesta entender ciertas cosas. Oramos que tú nos guíes, que me guíes a mí y que podamos escuchar con mucha atención y que podamos aplicar esto a nuestras vidas, Padre. Gracias por tu fidelidad y gracias por el futuro que nos espera. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, miremos entonces el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Los animo a buscar la Biblia si no la tienen a mano, porque con esta prédica lo mejor es ir mirando cada versículo mientras yo voy predicando. Aquí el versículo 1, vamos a retomar el versículo 21 del capítulo 10. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y el versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí vemos la primera pregunta que hace Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y vamos a ver en los versículos 1 al 10 su respuesta. Pues como mencioné, esta es una pregunta sobre la fidelidad de Dios. Y es importante ver en el contexto que hay un contraste entre los gentiles y Israel como nación. Como vimos en el capítulo 10, el versículo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel?
primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahí muy claramente habla de los gentiles y hace un contraste entre los gentiles y el pueblo de Israel. Así que debemos tener eso en mente. Cuando él habla de Israel, está refiriéndose a la nación como tal, no tanto a individuos. Bien, leamos los versículos 2 al 6. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es gracia. Vemos aquí que la respuesta de Pablo es muy sencilla. Él dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo Israel, y la prueba de eso es que él también es israelita y hace parte del pueblo de Dios, o sea, ha sido salvado por Dios. Y vemos aquí que en pocas palabras la respuesta es que hay un remanente. Ahí lo vemos en el versículo 5, que hay un remanente escogido por gracia. Y habíamos visto esa palabra en el 9:27, voy a leérselo. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así que la idea de un remanente es una idea que vemos en toda la Biblia. Que Dios escoge a su pueblo, pero siempre, incluso en los momentos de apostasía, en los momentos de alejarse de Dios como pueblo, Él siempre retuvo a un remanente fiel a Él. Y eso es lo que vemos aquí con Elías. Recuerdan a Elías, que era el gran profeta, y después de tener el enfrentamiento con Baal y todo lo que pasó, él salió corriendo después de escuchar de Jezabel. Jezabel le dijo que mañana estarás muerto. Y Elías sale corriendo y corre casi una maratón, llega muy lejos y ahí en su conmiseración, su sentimiento de tristeza, de desánimo, de depresión, él le reclama a Dios y Dios le responde y dice, no, tú no estás solo, hay 7,000 más que me son fieles. Así que la respuesta de Pablo es que a pesar de las apariencias, Dios tenía un remanente entre los israelitas que habían conocido a Cristo en el primer siglo y seguían a Cristo. Y Pablo se pone como ejemplo de una persona que había sido salvada por la gracia de Dios en Cristo. Vemos aquí también la importancia de la gracia. Ahí en el 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo siempre hace una aclaración muy contundente sobre la gracia y las obras, que para salvarse o para recibir la salvación siempre es por gracia, el favor inmerecido de Dios. Y hemos visto este tema vez tras vez en Romanos. Eso nos quita cualquier mérito propio. Eso nos quita cualquier orgullo por nuestras obras. Porque si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Vemos aquí también la elección de Dios. Miren conmigo el 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice,
se ha vuelto su cómplice en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Aquí vemos una vez más la soberanía de Dios. Y como vimos en el capítulo 9, 18, que hablaba de la autoridad de Dios, el 9:18 dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y vimos esa palabra, es una palabra difícil de entender, pero habla de Dios como el que tiene la autoridad sobre su creación. Y vemos aquí que en el plan de Dios, en el programa de Dios, los judíos, los israelitas, iban a ser su pueblo, pero que en el primer siglo ellos en su mayoría iban a rechazar al Mesías. Eso en el plan de Dios. Y Dios iba a abrir las puertas a la salvación a los gentiles a través de Cristo. Hasta vemos en el versículo 9, es un salmo del Salmo 69, dice, se ha vuelto su cómplice en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Eso viene del Salmo 69 y el Salmo 69 habla, hay versículos que hablan de Cristo y son profecías. Incluso cuando Él estaba en la cruz, se cita ese versículo sobre, un versículo del Salmo 69. Y podemos ver aquí entonces que ellos tenían muchas bendiciones. Ellos tenían, como miramos en el 9, en el versículo, el capítulo 9, 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, etc. Ellos tenían muchas bendiciones, pero aquí, por su falta de fe, por su falta de arrepentimiento, Dios dice que esas bendiciones serán convertidas en trampa y en red. Y podemos hacer una pequeña aplicación aquí, porque muchas veces nosotros gozamos de muchos privilegios, de muchas bendiciones. Podemos escuchar libremente la palabra de Dios, podemos tenerla en la mano, podemos abrir YouTube y escuchar una prédica, que es una gran bendición. Pero no sé si recuerdan, hace 2 años predicamos una serie con el título de Cerca no es suficiente. Y vemos que es verdad, que estar cerca de las cosas de Dios no es suficiente. Porque los israelitas estaban cerca de las cosas de Dios, pero vemos aquí que esas bendiciones se convirtieron en trampa y en red porque no respondieron correctamente. Como vimos también en el capítulo 10, el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y nuevamente, en el primer siglo, entender esto no era fácil, porque el pueblo israelita llevaba ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo como el pueblo de Dios, pero vemos en el primer siglo que ya la mayoría de ellos rechazaron a Jesús y ya Dios estaba invitando a otras personas a ser parte de la salvación, de su proclama, de su plan eterno. Así que debemos tener eso en mente porque nos puede pasar a nosotros también, de tener la palabra cerca, pero no en nuestro corazón. O poder escuchar la palabra sin recibirla. Como como vimos hace 8 días, hay que invocar a Cristo personalmente para ser salvos. Y nuevamente vemos aquí que es por gracia. No es por obras, es por gracia que podemos ser salvos. Miremos la segunda pregunta de Pablo, el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Vemos aquí, la segunda pregunta es, ¿ha tropezado Israel de forma definitiva? Aquí el 11 habla de caer,
Pero cuando Pablo habla de caer definitivamente, para nunca levantarse. Y algunos creen que eso es lo que pasó con Israel, que Israel tuvo su oportunidad, la perdió y ya no hay ningún futuro para ellos como nación. Pero aquí, cuando miramos el argumento de Pablo, vamos a ver que él dice en ninguna manera. No se han caído de forma definitiva. Y les he contado de una caída que yo tuve en las aguas fronterizas entre mi estado de Minnesota y Canadá. Y es un lugar muy hermoso en donde no se puede entrar gasolina ni motores, no se pueden entrar nada de esas cosas. Y uno tiene que ir en canoa. Y yo recuerdo que fui con mi papá cuando tenía por ahí 10 años. Y en esa área fronteriza, uno tiene que a veces sacar la canoa con todo lo que uno lleva y tiene que cargar todo eso para llegar al otro lago. Y yo recuerdo que en ese sendero largo, porque fue casi 2 kilómetros, mi papá me había puesto dos morrales, un morral aquí, un morral atrás, y él iba adelante con la canoa. Al principio yo estaba feliz, andando con mis morrales, vamos, y de repente me caí, me tropecé y me caí, y ahí estaba en el piso y no me podía levantar por el peso de los dos morrales. Y lo peor de ese año fueron las garrapatas, que jamás en mi vida he visto garrapatas en esa cantidad. Y estaba ahí en el piso, en las hojas secas, y ahí las garrapatas empezaron a correr, o bueno, correr no, pero empezaron a caminar por mis piernas, por mis brazos, por mis espaldas, y yo empecé a llorar y gritarle a mi papá. Yo me había caído, pero gracias a Dios, mi papá finalmente vino corriendo, me levantó para ir nuevamente, me quitó todas las garrapatas o las que pudiéramos ver en ese momento y yo pude seguir el camino. Eso es lo que vemos con el pueblo de Israel. Ellos cayeron, pero no de forma definitiva, porque Dios los va a levantar. Y eso es lo que vamos a ver aquí al leer esta sección. Vamos a leer el 12 al 15. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí habla de que cuando nosotros pensamos en Israel, la caída de ellos en cierta forma fue una bendición porque Dios abrió la puerta de la salvación a los gentiles. Y fue a través de su caída que los gentiles entraron. Pero Pablo hace la pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Si fue una bendición lo que pasó, si fue riqueza del mundo su transgresión, en cierto sentido, ¿cuánto mejor será cuando ellos reciban a Cristo y sean restaurados a la gloria que les corresponde? Eso es lo que pregunta Pablo. Aquí en el 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahí vemos nuevamente que es un contraste entre Israel como nación y los gentiles. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entre los muertos. Aquí, pues, este versículo 15, cuando habla de vida de entre los muertos, nos recuerda el pasaje en Ezequiel 37, de los huesos secos. Y no tenemos el tiempo para leerlo, pero recuerdan, en ese capítulo hay un valle de huesos secos. Y el profeta mira y Dios le pregunta si él cree que pueden levantarse y caminar otra vez. Y él dice que no sabe. Dios envía su espíritu sobre ellos y ellos se unen y se levantan y después Dios les infunde su espíritu,
les pone carne y empiezan a andar nuevamente como vivos de entre los muertos. Y creo que Pablo seguramente tiene eso en mente cuando habla de esta idea de vida de entre los muertos, porque era algo impresionante ver un valle de huesos y después ver que este pueblo ya está reunido en su tierra y ya tiene nuevamente vida espiritual. Habla de esa restauración, habla de ese reino milenial de Cristo en donde ellos van a estar en su tierra con vida espiritual. Y quería leerles un pasaje muy hermoso, Isaías 2, el 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí habla de esa escena hermosa en la cual Israel nuevamente es el país más importante del mundo, la nación más importante, y Jerusalén será la capital. Y eso porque Cristo va a estar reinando en esa ciudad como rey de David, y esa capital será el centro del mundo. De eso se trata cuando hablamos de esta restauración, que será vida de entre los muertos, será la restauración del pueblo de Israel como nación. Porque obviamente hemos visto que hay judíos que han recibido a Cristo. Pero aquí habla de esa restauración nacional como pueblo. Miremos ahora el 16 en adelante. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, miremos esto. Pablo habla a los gentiles porque él es apóstol a los gentiles. Y él les dice, ustedes son de un olivo silvestre y ya Dios va a injertarlos en el olivo, el buen olivo. Y habla también del pueblo de Israel como las ramas que fueron descajadas, ¿cierto? En el 17 lo dice. Cuando pensamos en este buen olivo, ¿de qué está hablando de Dios? Pues es una pregunta un poco compleja. Pero si miramos en el contexto, miren conmigo el 28. Es el pasaje de la otra semana, pero dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ahí cuando pensamos en los padres, debemos pensar en Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos aquí que cuando Dios habla del buen olivo, Él está pensando en el programa de Dios que comenzó con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto abrámico, debemos pensar en ese pacto, las promesas que Dios le dio a Abraham. Y en esas promesas, pues vemos que nosotros podemos participar. Entonces, cuando pensamos en este buen olivo, es el programa de Dios centrado especialmente en el pacto abrámico. Y sabemos de ese pacto abrámico se desprenden también el pacto davídico y el nuevo pacto. Leamos Génesis 12, 1 al 3 para recordar lo que decía ese pacto.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos ahí que el pacto abrámico, Dios le promete a Abraham varias cosas. Y una de ellas es que Él será una bendición para todas las familias de la tierra. O más adelante Él habla de que será una bendición para todas las naciones de la tierra. En ese sentido, nosotros podemos entrar en ese pacto abrámico para recibir las bendiciones espirituales a través de Cristo. Nosotros podemos también participar en ese pacto y recibir esa bendición espiritual. Ahora, cuando regresamos a Romanos 11, en el 16 entonces, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí hablando de la raíz como los patriarcas, Abraham especialmente, y en el 17 al final dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso quiere decir que nosotros, a través de Cristo, entramos en ese pacto abrámico, y yo entiendo la rica savia del olivo serían esas bendiciones espirituales que recibimos en Cristo como parte del pacto abrámico. Ahora, no estoy sacando esto del aire solamente porque ya lo hemos visto en Romanos. Miren Romanos 4, 13 y 16. Romanos 4, 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí vemos esa promesa que es para nosotros también. Y en el 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que Pablo habla de esta rica savia del olivo y tiene en mente las promesas dadas a Abraham que nosotros también podemos disfrutar de esa bendición espiritual en Cristo. Y finalmente de ese pacto abrámico se desprende el pacto nuevo, y vamos a ver la otra semana algo sobre el pacto nuevo. Pero en el pacto nuevo vemos que Dios nos quita los pecados y nos da su espíritu y nos une a su cuerpo. Entonces, en ese nuevo pacto tenemos las bendiciones espirituales que Dios profetizó en el pacto abrámico. Muy bien, miremos entonces lo que él sigue diciendo aquí en el 19. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, cuando Pablo habla de ese buen olivo, habla de ese pacto abrámico, habla de esa bendición de estar conectado a Dios y a sus promesas. Y dice que va a ser mucho más natural para Israel porque ellos fueron descajadas de ese buen olivo. Así que debemos, si somos gentiles, debemos tener una actitud correcta hacia Israel, pero también hacia nosotros mismos.
hacia nuestra bendición de hacer parte de este buen olivo. Entonces, en resumen, Pablo tiene dos preguntas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? No, porque hay un remanente escogido por gracia. Y dos, ¿ha tropezado Israel de forma definitiva? La respuesta de Pablo es no, porque Dios restaurará a su pueblo Israel en el futuro. Y por eso la respuesta ahí también es no. Muy bien, ¿qué hacemos entonces con estas verdades? Vamos a hablar de algunas aplicaciones. ¿Qué hacemos con esto? Porque yo sé que se ha tratado de Israel, de la historia y del futuro, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida y con tu vida? Pues creo que tiene mucho que ver y vemos ahí en el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vemos aquí la primera aplicación. Debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Pues en todo este capítulo que hemos visto la soberanía de Dios y la gracia de Dios. Y si somos salvos, es por la pura gracia de Dios en su soberanía. Y no debemos jactarnos de eso, no debemos presumir de eso, porque es una bendición inmerecida. Es algo que Dios nos ha dado por gracia. Vemos también en el 20, al final dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Ahí temer no está hablando de terror o algo así, sino que habla de tomar muy en serio lo que él está diciendo, de tomar en serio esta advertencia y también de pensar qué soy y por qué soy lo que soy. Si yo conozco a Cristo, ¿por qué lo conozco? Y es por su sola gracia, es por su soberanía que lo conozco. Y quizás para algunos en aquel entonces había una tentación de pensar menos de los judíos y menospreciarlos. Decir, ustedes rechazaron al Mesías, pero Dios dice, no, no hagas eso. No te jactes contra ellos, porque ellos también van a ser salvos finalmente, y también tú estás aquí solamente por gracia. Y yo recuerdo como niño que mi papá hacía algo chévere, yo siempre lo veía como un hombre muy fuerte, y él se acostaba y ponía las manos así, y nosotros nos parábamos en sus manos. Bueno, él estaba acostado, ¿no? No voy a acostarme. Pero nos parábamos en sus manos y estaba pensando, ¿cómo sería si yo empezara a jactarme de qué tan alto era? Mientras me paraba en sus manos ahí. Decir, yo soy más alto que tu papá, yo soy más alto que mi hermana, y empezar a hacer bullying con ellos. Pues no tendría sentido. ¿Y por qué? Porque mi papá me sostenía, él me sustentaba ahí. Y es igual aquí que ahí en el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, ¿cómo podemos ser orgullosos o jactanciosos o enaltecidos ante la gracia de Dios? No podemos, hermanos, si entendemos la gracia de Dios. No debemos jactarnos, porque el orgullo no tiene lugar al pie de la cruz, como se dice. Porque al pie de la cruz todos somos iguales. Al recibir su gracia, pues Dios nos bendice, pero es por su pura gracia. Así que podemos pensar en cómo tratamos a los demás. Si menospreciamos a cierto tipo de persona o si nos creemos mejores que otros. ¿Sí? Y yo pienso en lo que decía Jesús cuando él enseñaba sobre la humildad en Lucas 14:8, y voy a leer el pasaje. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga,
da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y yo pensaba en eso. Dios nos ha invitado a un banquete increíble, pero no podemos jactarnos de eso, porque fue una invitación no merecida. Él no nos miró y no nos dijo, es que ustedes son tan lindos, ustedes merecen esto. No, Él nos vio en nuestro pecado y a pesar de ese pecado nos extiende su gracia y nos salvó si hemos recibido a Cristo. Así que lo que debemos ser es personas muy humildes, de siempre estar alabando a Dios y no tomar ningún crédito para nosotros. Y también no menospreciar a nadie. Y nuevamente, eso aquí quizás no es un problema tanto con el pueblo de Israel, pero con otras personas. Pensar que somos mejores que ellos cuando los vemos en su pecado y menospreciarlos, en vez de decir, si no fuera por la gracia de Dios, estaría yo así o peor, porque es un regalo no merecido. Y como vimos en el versículo 6, si es por gracia, no es por obras. Y eso debe cultivar en nosotros mucha humildad. Y la humildad se ve y se manifiesta de muchas formas, ¿cierto? Porque podemos ser personas orgullosas sin decirlo nunca, pero es más con nuestra actitud en nuestro corazón. Miremos otra aplicación aquí, el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Pablo nos recuerda otra aplicación y es que debemos perseverar en la fe. Porque quizás lo que le pasó a Israel es que por estar cerca de Dios tanto tiempo, ellos dejaron de creer en Él. Y ellos no tomaron eso en serio. Eso empezó a ser algo de rutina para ellos. A nosotros también eso puede pasar. Porque aquí en Romanos hemos visto dos verdades. Primero hemos visto que la salvación es segura en Cristo. El capítulo 8 habla de esa verdad, es segura en Cristo. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así dice Romanos 8:1. Pero hay otra verdad aquí y es que debemos perseverar en la fe. Porque algunos escuchan de la seguridad de la salvación y dicen, bueno, ya tengo mi tiquete. Estoy fresco, estoy tranquilo, nada me puede pasar. No, yo no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no tengo que congregarme, no tengo que tomar esto tan en serio porque Cristo ya me salvó. Pero hermanos y amigos, en la Biblia nunca, repito, nunca vemos esa idea, sino que vemos que la salvación es segura en Cristo y por lo tanto tenemos que perseverar en la fe. Dar por obra lo que somos en Cristo. ¿Sí? Poner por obra más bien. Entonces aquí él dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahí vemos la bondad para con nosotros, el pueblo gentil, y vemos la severidad con el pueblo de Israel. Dios los rechazó por un tiempo y eso nos llama nuevamente a la perseverancia, a seguir perseverando en la fe, en esa bondad de Dios. Y no sé ustedes, pero quizás algunos están desanimados. Quizás algunos han dejado la seriedad de su fe cristiana en esta cuarentena, porque ya llevamos casi 5 meses, hermanos. Y yo lo siento en mi corazón. Yo oro por ustedes, que Dios los fortalezca, que Dios le dé fuerzas a cada uno para seguir adelante. Y no podemos tirar la toalla. ¿Sí? Y yo pienso en una rutina de ejercicio. Si uno dice, no, me pongo juicioso
y voy a hacer ejercicio todos los días. Es un buen compromiso. Pero ¿qué pasa? Que de pronto mañana nos levantamos con un poco de dolor de cabeza y decimos, no, hoy no hago deporte por el dolor de cabeza. Y al día siguiente, no, es que me duele un poco la rodilla. Entonces no lo hacemos. Y quizás retomamos eso, pero cuando empezamos a dar excusas para no hacerlo, ya finalmente dejamos la rutina. Y es algo similar con la fe, que cuando no tenemos ganas de hacer lo que Dios nos pide y decimos, no, hoy no voy a leer la Biblia, no voy a ver el devocional, no voy a llamar a mi hermano para animarlo, no voy a ser humilde con mi esposa o con mi esposo, no voy a ser amoroso con mis hijos. Cuando empezamos a hacer eso, ya empezamos a desanimarnos. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque en este tiempo ha sido muy difícil. Y yo sé que algunos de ustedes están a punto de caer, de dejar prácticamente la fe. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, porque aquí vemos que tenemos que perseverar hasta el final. Y eso obviamente no es una salvación de obras, sino que es perseverar en lo que somos. Si Dios nos ha llamado, también a través de esta advertencia, Él nos va a mantener en la fe. Pero tenemos que escuchar la advertencia y no estar ahí relajados con las cosas espirituales, sino decir, no, yo voy a redoblar mis esfuerzos espirituales. Si he dejado la oración, voy a empezar otra vez. Si he dejado la meditación bíblica, la memorización bíblica, voy a retomar ese hábito. Si en mi vida he dejado de arrepentirme diariamente, voy a hacer eso otra vez. Voy a mantenerme en la fe porque a eso Dios me ha llamado. Así que vemos aquí que esta historia de Israel y también esa profecía sobre Israel nos debe animar muchísimo, porque nosotros esperamos algo muchísimo mejor. Lo hemos visto en Romanos 8, aquí en Romanos 11, y en este tiempo de pandemia necesitamos ver que Dios va a hacer algo glorioso. Y también nos ha mostrado muchísima misericordia y bondad. Y por lo tanto debemos seguir adelante, hermanos y amigos. Seguir adelante. Y obviamente el primer paso de eso sería recibir a Cristo. Porque no podemos perseverar si no hemos recibido. Y quizás nosotros estamos ahí con el corazón endurecido, pero Dios extiende sus manos hacia nosotros y nos extiende la invitación para ser salvos a través de Cristo. Como hemos visto en las últimas dos prédicas, Cristo murió, resucitó, ascendió y quiere regalarte la salvación. Debes simplemente arrepentirte de tus pecados e invocar a Cristo para salvación. Y la palabra dice que en ese momento serás salvo. Y hermano, hermana de la iglesia, pues los animo con la palabra aquí a seguir adelante, a tener una actitud de humildad, pero también de agradecimiento, de perseverancia en la fe, porque a eso Dios nos ha llamado. Oremos. Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Hemos visto aquí verdades, Padre, sublimes, algunas difíciles de entender, Padre, porque se tratan de eventos históricos y también proféticos. Pero queremos darte gracias por este futuro que nos espera, también por el futuro que le espera a Israel, Padre. Sabemos que algún día, Cristo, tú vas a estar reinando sobre esta tierra de manera perfecta, con una justicia perfecta, con un amor perfecto. Y Padre, anhelamos ese día, anhelamos que Cristo venga pronto y por eso oramos. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, a perseverar. Anima al que está desanimado esta mañana y ayúdanos, Padre, como iglesia, a seguir adelante, unidos en la fe por el Evangelio de Cristo Jesús. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén.